Buenas, estimadas y estimados, como les prometí, el video sobre la solución del examen de práctica número 2. Solo quiero, antes de empezar a resolverlo, decirles que este es el modelo de examen que vamos a hacer como primer parcial. En este examen les puse 5 preguntas y la idea es que este tipo de preguntas, lo que yo deseo es que me demuestren que conocen lo básico de espacios métricos en su primer encuentro, digamos. Entonces, una primera pregunta, estimadas y estimados, que todos ustedes deberían de saber resolver, es cuando te ponen funciones sobre un conjunto y te piden que verifiques que esa función no es una métrica. Eso, para resolverse, usted tiene que ver cuál de las propiedades de métrica es la que no se cumple. No tienes que ir viendo y diciéndome cuáles sí se cumplen, como se los dije en clases. Lo único que tienes que hacer es decirme, no cumple la propiedad tal o no cumple esta propiedad en específico. Por ejemplo, para ir afinando, empecemos con el ejercicio 1 que tiene 2 partes y en R2 te damos una función que hace esto. Fíjate que esa función lo único que hace es hace el valor absoluto de las dos entradas finales de cada punto. No tiene nada que ver con el primero. Entonces uno sospecha que eso no puede ser métrica porque yo te podría dar puntos distintos a cero, ¿verdad? Que den cero. Por ejemplo, te puedo dar estos 2 puntos, ¿verdad? Estos puntos que están aquí. Fíjense que esos puntos tienen la misma coordenada en Y, diferente coordenada en X, pero la función lo que le interesa es solo lo que está pasando en Y. Entonces, si vos haces la distancia entre esos 2 puntos, solo tienes que ver lo que está pasando en Y. Entonces, 5 menos 5 y eso da 0. Entonces, no puede ser métrica porque estás encontrando 2 puntos distintos cuya distancia es 0. Y acuérdense que en métricas el único punto que puede tener distancia 0 es el punto 0 del conjunto. Digamos que ese es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Eso es relativamente sencillo. Y ahora el que vamos a hacer es la parte B. La parte B es un poco más difícil porque estamos en el espacio de funciones con derivada continua. Esas son funciones, muchachas y muchachos, que si usted las deriva, lo que obtiene es una función continua, ¿de acuerdo? Y la pido que sean con derivada continua en el intervalo cerrado 0,1. Eso es porque si vos tenés una función continua en un intervalo cerrado, el máximo existe. Ese es un teorema que ustedes ya vieron en cálculo 1 y en cálculo 3 también, cálculo y análisis 3. Entonces, la función aquí está definida como la distancia de 2 funciones, tomas las derivadas de cada una de ellas, haces la resta, tomas valor absoluto y calculas el máximo de esa función. Es una función continua, por lo tanto tiene que tener máximo. Pero fíjense que al igual que en el ejemplo anterior, uno ve que puedes tener 2 funciones distintas cuya distancia sea 0. Hay muchos ejemplos, igual que en la parte anterior, hay muchos pares ordenados distintos cuya distancia da 0. Aquí hay muchas funciones cuya distancia da 0. Una de ellas, porque me pareció sencilla, es tomar e a la x y e a la x más 20, para que no se les olvide este año. Fíjense que e a la x es infinitamente derivable. Y si le sumamos una constante, sigue siendo infinitamente derivable. ¿Y cuáles son las derivadas de ambas funciones? Es la misma, e a la x. Entonces, si tú calculas la distancia de f a g, como las derivadas son iguales en cada punto,
este valor absoluto va a dar 0. Siempre te va a dar 0. Entonces el máximo va a ser 0. Y de nuevo, no puede ser una métrica porque hay puntos distintos cuya distancia da 0. Y acuérdense que cuando la distancia da 0 es porque 0 es el único punto o porque los puntos son iguales. Recuerden esa propiedad, la vimos como propiedad 2 de la métrica. En el ejemplo anterior y en este es la que no se está cumpliendo. Dos puntos distintos con distancia igual. Igual a 0 en este caso, igual a 0 en el otro. Ok, vamos al ejemplo 2 o el ejercicio 2. Este ejemplo se puede poner en matrices 2 por 2 o en matrices n por n. El asunto es que si lo haces en 2 por 2 es muy sencillo y si lo haces en n por n se complica. Entonces, en 3 por 3 es un caso que no es ni el más sencillo ni el más difícil, es un caso intermedio. Entonces, vean lo que estamos haciendo. Aquí las letras A mayúscula y B mayúscula van a definir matrices. Cuando yo ponga A mayúscula es una matriz y las entradas van a ser A y J. B va a ser otra matriz y sus entradas va a ser B y J. Entonces la función, la distancia entre A y B se define como vos haces la resta de las entradas respectivas de las matrices, tomás el valor absoluto y luego sumas todo. Como son matrices 3 por 3, tenemos 9 entradas por cada matriz. Entonces, esta sumatoria doble tiene 9 sumandos. Eso les tiene que quedar claro. Y utilizo utilizo J porque en I te mueves en las filas y en J te mueves en las columnas. Entonces, el primer ejemplo o el primer ejercicio es para que usted me diga si estás entendiendo cómo se define o cómo se calcula la distancia, ¿verdad? Entonces yo lo que te pido es que si te doy una matriz D, que tú me digas o que me encuentres otra matriz A cuya distancia entre A y D sea menor que 1. Bueno, entonces tienes que ver, eso tiene que ser un ejercicio como de inspiración, de decir otra matriz que esté cerca de D una distancia no mayor a 1. Entonces fíjense que si usted agarra otra matriz, cuando haga la distancia con D, vas restando entrada por entrada, ¿de acuerdo? Entonces mi sugerencia era que usted agarrara una matriz muy cercana a D y que solo la cambiaras en un punto. Hay millones de ejemplos. Yo tomé Todas las entradas de la matriz A van a ser iguales a la matriz D, excepto en la primera fila y primera columna. Porque si vos ahora agarras la distancia entre A y D, acuérdate lo que tenés que hacer. La distancia, perdón, la entrada A11 le restas la entrada D11. La entrada A12 le restas la entrada D12 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que tenés que hacer aquí. Cuando vos calculas la distancia, aquí vas calculando, aquí hay 8 cálculos. Como son iguales esas entradas, todos dan 0, excepto en la primera, que a 1 le restas un medio y eso te da un medio. Entonces, con ese ejemplo, vos estás encontrando o dando una matriz cuya distancia AD es un medio y un medio es menor que 1, entonces ya lo hiciste. Eso es lo que uno tiene que tener presente, muchachas y muchachos, cada vez que uno haga un tipo de ejercicios de este tipo. Bueno, ahora vamos para la segunda parte. Pareciera difícil, pero vieran que no es algo difícil mostrar que la distancia entre dos matrices es
una distancia, la función que les di. Bueno, es fácil ver que la distancia entre, aquí hay un error, les pido disculpas, voy a mejorarlo. La distancia entre la matriz A y la matriz B siempre es no negativa. ¿Se acuerdan por qué? Porque la distancia entre ellas dos está por esta suma, pero cada término de la sumatoria es un término no negativo. Y si sumas 9, entonces no te va a dar nunca algo más pequeño que 0. Por lo tanto, es muy fácil concluir que la distancia de A a B siempre es mayor o igual que 0. ¿Por qué la distancia de A a A es 0? Bueno, porque es restar las entradas de la matriz respectivamente con las de ellas mismas 9 veces. Entonces vamos a tener 9 ceros y suma de ceros es 0. Ahora, recíprocamente, ¿qué pasa si yo tengo que la distancia entre dos matrices me da 0? Si una suma de números da 0, no necesariamente los números dan 0 cada uno. Pero en este caso sí, porque cada uno de los términos de la suma son valores absolutos. Y los valores absolutos, los más pequeños que pueden ser, son 0. Entonces, si vos tenés una suma de 9 números, cada uno de ellos no negativo y esa suma da 0, necesariamente esos 9 números dan 0. O sea, A y J es igual a B y J para cada I de 1 a 3 y para cada J de 1 a 3. Pero si A y J es igual a B y J, en los casos que les acabo de señalar, entonces no queda más que las matrices sean iguales. También es muy fácil probar, muchachas y muchachos, que la distancia es simétrica, es decir, se cumple esto. Como ustedes lo ven, eso se deduce de que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto menos x, algo que ya lo hemos hecho. Para concluir con la prueba de que D es métrica, tenemos que demostrar básicamente esto que está aquí casi al final, que la distancia entre dos matrices A y B es menor que la distancia de A a C más la distancia C a B. Pero vean cómo se hace eso, muchachas y muchachos. Empezamos aquí arriba diciendo que el valor absoluto de A y J menos B y J es menor o igual que esta suma de valores absolutos. ¿Se acuerdan? Ese es un tema que lo hemos hecho en muchos ejemplos y ejercicios. Entonces, ¿qué estás demostrando con eso? Estás demostrando que si vos agarras dos elementos, uno de la matriz A y otro de la matriz B, esa es la relación entre sus valores absolutos. Y luego, fácilmente, si vos tenés que eso es cierto, podés hacer una suma sobre I primero, sumas todos los I's y te da eso, y luego sumas todos los J's. Eso también significa que cuando vos llegas a esta desigualdad, vos tenés en realidad 9 desigualdades, porque comenzás a darle todas las posibilidades ahí desde 1 a 3 y a J desde 1 a 3. Te vas a dar cuenta que hay 9. Cuando usted suma esas 9 desigualdades, del lado izquierdo te va a quedar esta suma, que son 9, y del lado derecho te queda esta suma, que en realidad son 9 sumas, pero 9 de una sumatoria y 9 de la otra, ¿verdad? Entonces, si lo ven, es un ejercicio que tenía una impresión intimidante al inicio, porque después te das cuenta de que nada del otro mundo. Bueno, veamos el tercer problema. Este es un problema que yo les puse de sugerencia que es fácil, pero vieran que uno tiene que tener las definiciones muy claras, muchachas y muchachos. Yo les sugiero que siempre que vayan a trabajar con un ejercicio de estos, tengan a mano las definiciones precisas y concisas de cada término. Por ejemplo, en este ejercicio lo que te están diciendo es que pruebes que si A es un conjunto abierto, entonces A intersección su frontera es vacío, y que si A intersección con la frontera de A es vacío, el conjunto es abierto. Bueno, vamos a probar, no proponer, probar.
la necesidad. La necesidad es suponer que A es abierto y probar que A intersección la frontera de A es vacío. Eso se puede hacer de muchas formas, muchachas y muchachos. Usted puede, la prueba que yo estoy dando aquí y que espero que ustedes la hayan meditado, va de la siguiente forma. Yo supongo que A es abierto y me doy un punto en A. Entonces, por ser abierto, existe un radio tal que la bola con centro X y radio R está completamente contenida en A. Pero si esa bola está completamente contenida en A, estimadas y estimados, entonces esa bola inmediatamente tiene intersección vacía con el complemento A, lo cual les tiene que quedar claro, ¿verdad? Si la bola está metida en A, entonces la bola no tiene nada que ver con el complemento de A, tiene que ser intersección vacío. Pero ¿qué pasa si para cierto radio la bola con centro X y radio R toca puntos en A, pero no toca puntos en la frontera, perdón, en el complemento? Si lo piensan un momento, eso significa que X no puede estar en la frontera. ¿Se acuerdan qué significa estar en la frontera? Que para cualquier radio, la bola con centro ese punto y con ese radio toca puntos en A y puntos en el exterior de A. Pero aquí estás consiguiendo un radio para el cual hay gente dentro de A, pero nadie en el exterior, por lo tanto no puede ser frontera. Y así de sencillo, era básicamente la definición. Ahora vámonos al berries, como dicen. Quiero probar que si A intersección la frontera es vacía, entonces el conjunto A es abierto. Entonces me doy un X que está en A. Y por la hipótesis, ese X no puede estar en la frontera. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que A intersección la frontera es vacío. Si vos te das un X en A, ese X no puede estar en la frontera. ¿Qué pasa si X no está en la frontera? Hay que negar la definición. Entonces, existe un radio tal que esta intersección es vacío, o bien esta intersección es vacía. Revisen la definición de frontera y niéguenla. Y es básicamente esto que acabamos de ver. Una de esas dos intersecciones tiene que ser vacía. Bien, pero si X vive en A, entonces no puede ser la primera, ¿verdad? Entonces tiene que ser necesariamente que BXR esté metida en A. Y si BXR está metido en A, lo que estás probando, como X es arbitrario, que A es abierto. Entonces, muchachas y muchachos, el ejercicio 3, yo puedo sentir lo que es fácil. Usted no tiene por qué tener esa misma percepción. Pero después de ver la prueba, debe de quedar claro que no es un ejercicio demandante, es un ejercicio de tener las definiciones a mano y claras y recordar de mate discreta las diferentes formas de llegarle a un ejercicio. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 es un ejercicio interesante, muchachas y muchachos, porque este ejercicio yo les pido que calculen la clausura de un conjunto. Te estoy dando el conjunto y la métrica. En este caso estamos, el espacio es Z y la métrica es esta. Es la misma métrica de los números reales, el valor absoluto. Entonces lo que te están pidiendo es que calcules este objeto. ¿Qué es ese objeto, estimadas y estimados? Es la adherencia de la bola abierta, la adherencia de la bola cerrada con centro n, donde n es un entero y radio 1. Entonces, antes de calcular la adherencia, usted lo que debería de hacer es calcular
la bola. Entonces vamos a calcular la bola. La bola cerrada con centro n y radio 1 es esta definición, ¿se acuerdan? Son todos los puntos m de z cuya distancia entre m y n es menor o igual que 1. La distancia en este caso es valor absoluto de m menos n. Pero eso, si usted recuerda cómo pasar de cómo quitar el valor absoluto en una desigualdad, eso es exactamente lo que estoy señalando en este momento. Son los m en z, tal que m es mayor o igual que n menos 1 y menor o igual que n más 1. Ojo, algo así les había puesto en un examen corto. Si vos querés encontrar los enteros que están entre n menos 1 y n más 1, ¿cuáles son esos? Los enteros. Solo son tres. El extremo izquierdo, n menos 1, el extremo derecho, n más 1 y n. ¿De acuerdo? Entonces la bola cerrada con centro n y radio 1 son esos tres elementos. Ok, entonces ahora pasemos a el cálculo de la clausura de esa bola cerrada, que en nuestro caso, estimadas y estimados, se convierte en ese conjunto que estoy señalando acá. Bueno, cuando usted quiere calcular la clausura, tiene que tener claro qué es la clausura. ¿Se acuerdan? La clausura era al conjunto agregarle sus puntos límites. Y recordar que el conjunto siempre está metido en la clausura. Eso siempre es así, por teoría. Entonces la clausura, muchachas y muchachos, ya lo hemos visto en exámenes anteriores, por lo menos la clausura debe contener al conjunto. Entonces, si vos querés bueno, es que creo que la solución aquí la estoy haciendo mal. O sea, lo que les he dicho está bien, pero creo que la solución yo la redacté pensando en que el conjunto es cerrado, entonces que la clausura es igual que el conjunto. Uno piensa, por eso les puse la intuición, uno le queda como claro, uno dice, si el conjunto ya está metido en la clausura, ¿puede ser el mismo? Sí, eso es lo que te dicta la intuición. Entonces vamos a probar que el conjunto de 3 puntos es igual a la clausura. Acuérdense, si quieres mostrar que dos conjuntos son iguales, procedes de la forma usual. Pero en este caso ya sabemos lo que les mencioné anteriormente, que el conjunto siempre está metido en la clausura. Entonces solo tengo que ver quién es la clausura. Me voy para acá y me doy un punto en la clausura. ¿Qué significa que vos vivas en la clausura? ¿Se acuerdan? Significa que la bola con centro el punto y radio de epsilon, para cualquier epsilon, intersección, el conjunto debe ser distinto de vacío. Eso lo tiene que tener claro. Eso era ser un punto de adherencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Tienes que ver quién es este objeto. La bola. Esta bola son los puntos que distan de m un epsilon. Pero si el epsilon es menor que 1, ¿cuáles son los puntos que distan de m menor que 1? Solo m, o sea, porque el antecesor y el sucesor en los enteros distan del elemento 1. Entonces, si vos tenés un epsilon menor o igual a 1, entonces esa bola solo es m. Eso es lo que tenés que darte cuenta. Para cualquier epsilon menor o igual que 1, esa bola es m. ¿Y quién tiene que ser m para que la intersección con ese conjunto n-1, n y n más 1 sea diferente de vacío? Cualquiera de ellos tres, ¿de acuerdo?
Entonces, lo que se demuestra ahí es que cualquiera de los elementos n-1, n y n más 1 son puntos adherentes. Pero, ¿qué pasa si yo me doy un épsilon mayor que 1? Uno se da cuenta que esos puntos no pueden ser adherentes, porque la distancia, digamos, la distancia de n-2 a n-1 es 1, la de n-3 a n-1 es 2, se van alejando demasiado. Entonces, esos puntos no pueden ser de adherencia. ¿Quiénes son los únicos puntos de adherencia? En resumen, solo pueden ser n, n-1 y n más 1, nadie más. Y si esos son los únicos puntos de adherencia, entonces usted concluye que efectivamente, lo vuelvo a escribir aquí arriba, a señalar más bien, ese conjunto es cerrado. Eso es lo que estamos probando. Este tipo de ejercicio, muchachas y muchachos, tiene que pensarlos usted en términos de los ejercicios que ya hemos resuelto. Siempre la clausura es mayor que el conjunto, pero por ciertas consideraciones que uno hace, hay veces puede mostrar que son iguales. Y si son iguales, recuerde, eso significa que el conjunto es cerrado. Entonces, en este caso estamos probando que la bola cerrada, su adherencia es ella misma. Ok, procedamos al último ejercicio. Dicen que los videos, para que sean efectivos, no tienen que pasar de 50 minutos. Y tienen que ser asincrónicos, por lo que ya les he dicho. Y la ventaja es que los pueden leer y escuchar muchas veces. Bueno, este tipo de ejercicios que viene ahora es un ejercicio, digamos, para que ustedes recuerden cuando trabajaban con series. Yo me voy a L2. ¿Y quién es L2? Son sucesiones cuyo cuadrado converge. Piense en sucesiones tal que la suma de sus cuadrados converja. Por ejemplo, la sucesión xn igual 1 sobre n. Ustedes saben que esa sucesión, su serie, la serie 1 sobre n, no converge. Pero la serie de 1 sobre n al cuadrado, esa sí converge. Entonces, las sucesiones que su cuadrado converge, su serie converge, perdón, esas son las sucesiones que conforman L2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vos tenés la sucesión menos 1 a la n, acuérdense que esa sucesión menos 1 a la n es divergente. Entonces la serie de menos 1 a la n no puede ser convergente. Pero tampoco, si yo pongo menos 1 a la n al cuadrado, eso converge porque te da 1 y la serie de 1 no puede ser convergente, ¿se acuerdan? Porque no cumple aquella condición de que si una serie converge, su término general tiende a 0. Bueno, entonces, por lo menos tenemos una sucesión, pero existen muchísimas más de sucesiones que pertenecen a L2 porque su serie de cuadrados converge. Entonces, lo primero que quiero que prueben es que si yo te doy dos sucesiones en L2, esta función que está acá es una función que te da un número. O sea, usted me tiene que probar que esa serie es un número. O sea, si la serie de xn cuadrado y la serie de yn cuadrado convergen, entonces esa serie que está ahí también converge. ¿Cómo se prueba eso? Ese es un ejercicio difícil. Yo siento que es un ejercicio difícil. Y usted tiene que ver y analizar bien esta solución que les voy a dar. Yo me doy dos elementos en L2. Por hipótesis, cada una de estas series converge. ¿Están de acuerdo? Y tenemos que probar que esta serie converge. Si eso converge, da un número. Y si vos tenés un número elevado a la 1 medio, sigue siendo un número. Entonces, quito el 1 medio, solo voy a trabajar con la serie del cuadrado ese que está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a probar que esa serie converge? Ahí está el dilema. ¿Cómo probar que xn menos yn al cuadrado de esa serie converge? Bueno,
vean cómo se prueba. Uno empieza con esta desigualdad. ¿Qué significa esta desigualdad, muchachas y muchachos? Esa es una fórmula notable. Eso se prueba poniendo xn menos yn cuadrado. Si usted escribe xn menos yn, si no te gusta así, puedes poner valor absoluto aquí. Entonces haces el desarrollo de la fórmula notable, ¿verdad? Eso es mayor o igual que 0. Eso usted ya lo sabe. Pero esto que está aquí, escríbalo. Eso es xn cuadrado menos 2 valor absoluto de xn por valor absoluto de yn más yn cuadrado. Y eso es mayor o igual que 0. Entonces solo pasas el menos 2 al otro lado y ya tienes la desigualdad. Pero ¿qué es lo interesante de esta desigualdad? De esta. Es que yo sé que la serie de este término converge y sé que la serie de este término converge. Y como estamos trabajando con series positivas, si dos series convergen, su suma converge. Entonces la suma, esta, es una serie convergente. ¿De acuerdo? Y ¿se acuerdan el criterio de comparación? Si AN era menor que BN y BN la serie converge, entonces la serie AN converge. Entonces, como la suma de dos series convergentes converge, esta serie también converge. Eso tengámoslo por ahí guardadito. Fíjense que solo utilicé el hecho de que estas dos series convergen para probar eso y la desigualdad. Por otro lado, estimadas y estimados, usted puede probar esta desigualdad. Esta desigualdad no es difícil de probar. Y creo que ahí hay un pequeño error, ¿verdad? Yo puse menor o igual. En realidad es una igualdad, disculpen. Es una igualdad de que valor absoluto de xn menos valor absoluto de yn cuadrado es igual a xn cuadrado menos 2. Lo que acabamos de hablar, ¿de acuerdo? Esto, permítanme que lo voy a arreglar, ¿de acuerdo? Pero déjenme pensarlo un momento. Ok. ¿Qué pasa con esa desigualdad o la igualdad? ¿Qué pasa con eso? Es que fíjense que voy a utilizar otra vez el hecho de que este lado que está acá, esa es una serie convergente. ¿Por qué es una serie convergente? ¿Por qué la serie de esa sucesión converge? ¿Por qué? Porque yo ya sé que xn cuadrado la serie converge. Ya sé que yn cuadrado su serie converge. Y acabamos de probar que 2xn y yn converge. Entonces menos 2 converge. Esta serie también converge. Si tienes tres series convergentes, la suma converge. Entonces otra vez, por criterio de comparación, como esta sucesión es menor o igual que esta, y esta de acá converge, necesariamente xn menos yn cuadrado converge. Esa es la prueba que me dice que este objeto está bien definido. ¿De acuerdo? Yo sé que he rayado mucho, pero las ideas tienen que irlas ustedes moldeando. Este es un ejercicio difícil, como les digo, pero lo que se trata es que usted recuerde esos métodos de probar utilizando el criterio de comparación que una serie converge a partir de esa desigualdad y de que el lado derecho de la desigualdad sea convergente. Entonces vámonos a la parte final de este primer video. Así van a hacer la mayoría de las clases. Yo les voy a mandar un documento y luego les redactaré o les editaré un video, les haré un video explicándolo. Es una modalidad diferente y un poco más demandante, tanto para mí como para ustedes, porque yo tengo que hacer esto 3 veces.
La primera es recolectar los ejercicios y resolverlos. La segunda, digitarlos y resolverlos. Y la tercera es hablarlos y resolverlos hablando. La ventaja para ustedes es que lo pueden hacer en el momento que quieran y las veces que quieran. Y este ejercicio B me quitó varias horas en la tarde, porque la redacción original era un ejercicio más difícil. Entonces, al final no quise poner la versión esa porque era muy, muy complicada. Lo único que quiero hacer con este ejercicio es muy sencilla la prueba. Perdón, yo te doy un conjunto A. Fíjense que los elementos de A son, yo los pongo como pares como un enétuple infinito. Entonces, déjenme escribírselos. E1 en realidad es una sucesión, ¿verdad? El primer término es 1 y todas las demás son puros ceros. Pero este E1 vive en L2. ¿Por qué vive en L2? Porque vos le sacás la serie. Vos sumás todos los términos, el cuadrado de todos los términos, ¿verdad? Entonces, déjenme poner, no sé qué ponerles aquí, voy a poner 1, así, no sé, déjenme ponerlo así, pero esto significa la entrada n del vector E1. Entonces, si usted al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si usted ve, el primer término es 1 al cuadrado, el segundo término es 0 al cuadrado y así sucesivamente. Pero como todos los términos son 0, a partir del segundo, esta serie da 1. ¿De acuerdo? Entonces es una serie convergente y ese E1 vive en L2. Y así se hace con los demás elementos. Entonces, lo único que te tienes que dar cuenta, estimada y estimado, es que si vos agarras un EI, y un EJ, entonces, diferentes, obviamente, ¿verdad? Si son iguales, eso da 0 por teoría. Pero si son diferentes, ¿me podrías decir cuánto da esta serie? ¿Se acuerdan cómo se calcula la distancia? Es agarrar las entradas de digamos la entrada n menos la entrada n de y eso agarrarlo al cuadrado. Pero si usted la piensa un momento, estimadas y estimados, estoy suponiendo que i es diferente de j. Si usted lo piensa un momento, todo el mundo aquí es 0, excepto en la posición i y en la posición j. En la posición i va a aparecer un 1 y en la posición j va a aparecer un menos 1, pero como están al cuadrado, esos son los únicos términos que sobreviven. Disculpen, aquí también hay que ponerle, como es una distancia, un medio, ¿verdad? Entonces, solo sobreviven esos dos términos a la 1 medio. ¿Y cuánto es eso? Raíz de 2. De acuerdo, entonces, el ejercicio lo que me pide es probar que en esta bola no hay ningún elemento de A. Y ya sabe por qué, ¿verdad? Porque yo le pregunto a usted, ¿cuánto es la distancia de EI a 0? ¿Cuánto es la distancia entre este y el punto 0,0000? Si lo piensas un momentito, es 1. ¿De acuerdo? Entonces, no puede haber ninguno de los EI pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque la distancia de EI a 0 tiene que ser 1. ¿Lo ven? O sea, para poder estar en esa bola, la distancia al 0 de cada elemento tiene que ser y 2 cualesquiera, la distancia vale raíz de 2, como acabo de probar. Entonces, no puede haber ninguno de los elementos de A en esa bola. ¿Por qué? Porque la distancia, se lo repito una vez más, la distancia de cada EI a 0 es 1. Y aquí estamos en la bola de que la distancia a 0 del elemento sea menor que 1 medio. Bueno, ese es el examen y ese es el nivel más o menos que yo espero que ustedes tengan a la hora de rendir el examen. Espero que me les vaya bien y la próxima semana haremos este video. Estará a la disposición un canal YouTube
pero yo les enviaré las notas de lo que vamos a empezar el 11 de mayo. Vamos a empezar con sucesiones en espacios métricos. No le tengan miedo, concéntrense para ganar este examen y quiero que no se les olvide enviarme un correo diciendo cuáles son las parejas, los que quieran hacerlo y quienes van a trabajar individual. Se cuidan, estimados y estimados.